funcionando? Bien. Bueno, vamos a aprovechar que la semana que viene es Lag BaOmer, que es un día que a los cabalistas les gusta hacer lío. Y hay quien dice que Rabbi Shimon bar Yochai murió y Rabbi Shimon bar Yochai tiene una especie de conexión con el Zohar. Y el Zohar es uno de los pilares más importantes de la sabiduría de la Kabbalah. Por eso digo, vamos a dar algunas clases, 2 o 3 clases sobre la Kabbalah en general, cómo empezó, dónde se ve, dónde no se ve y demás y demás y demás, ¿ok? Con su permiso. Entonces vamos a empezar así. Hay alguno que otro investigador y demás que tratan de decir de que la Kabbalah surgió en el pueblo de Israel más o menos en el fin de la época medieval. Estamos hablando del año 1100 en adelante, cuando empezaron a haber libros que hablan de la sabiduría de la Kabbalah y demás y demás. Se empieza a decir la palabra Kabbalah, la palabra secretos de la Torah y demás y demás. Y entonces tardían mucho en la sabiduría de la Kabbalah como una cosa que se inventó en esa época. No hubo una especie de cosa anterior a eso. Por supuesto, están equivocados. ¿Por qué están equivocados? Porque si uno se fija en el primer libro de la Torah, el libro de Bereshit, uno ya ahí encuentra cosas que están ahí al borde, y más que al borde, de la sabiduría de la Kabbalah. Si se fija en el primer capítulo y el segundo capítulo, ¿qué tipo de Adán se creó? En el capítulo 1 dice una cosa, en el capítulo 2 dice otra cosa. ¿Qué tipo de Javá se creó? Hay 3 tipos de Adán y hay 3 tipos de Javá. Todo lo que tiene que ver con el libro de Bereshit, especialmente la creación del mundo, es algo que ya está ahí, más que insinuado, cosas que tienen que ver con secretos de la Torah. Está escrito de manera que un chico de 5 años lo puede leer. Pero eso no significa de que el chico de 5 años va a entender los secretos de la Kabbalah que están ahí puestos entre versículo y versículo y dentro de los versículos. ¿Entendido? Entonces se ve ya al principio ya se ve una especie de revelación de secretos de la Torah en el libro de Bereshit y demás. No hay después en la Torah misma, después vemos cosas que teóricamente están ahí basados en cosas que tienen que ver con Kabbalah, por ejemplo, lo que dice en Parashat Vaishlach, que dice, estos son los reyes que reinaron en Edom antes de que reinó un rey en Israel. La explicación textual es, ¿quién fue el primer rey de Israel? A ver, preguntas al público. Shaul. No. Moshe. Moshe tenía autoridad de rey. ¿De dónde deduzco que tiene autoridad de rey? Porque cuando Moshe pone a Yoshua, el pueblo le dice a Yoshua, todo lo que tú decretes se va a hacer, entre paréntesis, como un rey, cierra paréntesis. Como estuvimos con Moshe, si cumplimos sus órdenes, vamos a cumplir tus órdenes. Y todo el que no cumple tus órdenes tiene pena de muerte. ¿Quién es la única persona en el mundo que puede dar órdenes y se tienen que cumplir, y el que no las cumple tiene pena de muerte? El rey. Y es decir que Yoshua tiene las prerrogativas de Moshe. Y Moshe, entonces, es el rey. ¿Entendido? El primer rey es Moshe. El segundo, Yoshua. El tercero, Shaul. Cuando se menciona a Melquisedec como rey de Shalem, ¿Y qué tiene que ver? No es judío este Melquisedec. No. pero menciona que es rey. O sea, rey. Otra vez. Estamos hablando del pueblo. El Torah habla del pueblo de Israel. Todo lo demás importa un reverendo pepino, discúlpeme. No se ofendan, no la pongan nomás, pero no. La Torah no habla de Melquisedec, que es un canaanita. Como sea, entonces vemos ahí, la explicación textual es que paralelamente a la bajada de los hijos de Jacob a Egipto, se fundó una especie de dinastía en Esad. Y con 8 meses, y cuando Moshe reinaba el pueblo de Israel, estaba el último rey de Esad, tiene el nombre tal y tal. Esa expresión textual, pero nuestros sabios de la Kabbalah explican de que son mundos anteriores que fueron
que no pudieron recibir, ni un recipiente para recibir las luces divinas, se fueron como desmantelando y fundando otra vez. Eso es un secreto de la Torah. La parasha de Balak, todo el asunto de Bilam, habla con el asno y demás. Son cosas que tienen que ver, que están insinuando cosas de Kabbalah y demás. Pero otra vez, no es Kabbalah. Un chico lo puede entender sin saber Kabbalah. ¿Ok? Ahora, esto es que es, justo estaba acá. No lo traje yo, me lo trajeron. Esto me lo trajo, yo le pedí a un ángel que le dije, tengo que dar una clase sobre Kabbalah. Póngame un Tanaj acá y me vine y estaba. Así cuando me muera puedan llegar a decir en el cementerio de que hubo un milagro, que lo vieron en sus ojos, que yo pedí que está en un Tanaj. Y está el libro, es creer o reventar. Como sea. Ok. Este libro está escrito que se lo dieron a un soldado cuando se hace juramento. En el cótel por lo general, se da a un soldado un arma y un Tanaj. Como sea, ¿quién declaró que esto es Tanaj y otros libros no están en Tanaj? ¿Qué libro entra, qué libro sale? ¿Quién lo declaró? Está escrito en el Talmud, en el tomo de Baba Batra, que los integrantes de la Knesset Agdolá, ¿qué significa Knesset Agdolá? Knesset Agdolá fue el primer tribunal rabínico hecho por Ezra. Ezra fundó un tribunal rabínico en Sanedrin, que una de sus misiones, muchísimas misiones hizo, muchísimos cambios hizo, muchísimas cosas nuevas hizo. Una de las cosas que hizo fue canonizar, por ahí no en la época de Ezra, una generación, 2 generaciones después, canonizar la Biblia. Es decir, de los decenas de libros que había, qué libros sí iban a entrar, qué libros no iban a entrar. Entonces, canonizaron la Biblia. ¿Ok? Viene a ser hay 24 libros en el Tanaj. Uno de ellos tiene 12, que si viene a ser 35 libros. ¿Ok? Porque están los pequeños profetas de los 2 profetas. Esos libros sí. Y cuando digo esos libros sí, quiero decir que hay libros que no. Vamos a empezar por los que sí. También en los que sí, vemos que en el tomo de Shabbat, nuestros sabios dicen, nos cuentan, que cuando fueron a canonizar el libro, los libros del Tanaj, había una discusión entre los sabios. ¿Por qué? Hay libros que estaban ahí en el límite, si entrar o no entrar. ¿Lo canonizamos o lo dejamos como libro externo al Tanaj? Por ejemplo, el libro de Ezequiel, el libro de Mishle, el libro de Shir Hashirim, el libro de Kohelet. En la explicación de nuestros sabios de cuáles son los dos, el por qué de dejarlos afuera, por qué tenían duda sobre hacerlos entrar o no hacerlos entrar, es específicamente porque había como contradicciones entre lo escrito en los versículos y la halajá. La halajá que se ve en la Torah misma. Es una explicación, todos sabemos que nuestros sabios cuando nos dicen algo, también nos ocultan algo. Si cuando dicen eso es para no decir por ahí otra cosa también. ¿Por qué? Porque no hay ningún libro de los que entraron Yeshayahu o Irmiyahu, no hay ningún libro que no tenga una contradicción. Y sobre esos libros no preguntaron. ¿Sobre qué preguntaron? Sobre Ezequiel, Mishle, Kohelet y Shir Hashirim. ¿Por qué? Yo pienso, sí, recibí de mi rabino y demás, que son libros que tienen una especie de base cabalística demasiado explícita. Libro de Ezequiel, 2 capítulos enteros sobre la revelación de lo que se llama la Merkavá, es decir, la carroza celestial, con detalles súper detallados de cómo, cuándo, dónde, qué se ve, qué no se ve. Nosotros sabemos que tienen una duda, no podían borrar esos capítulos. Es decir, o se entra todo el libro o se saca todo el libro. Y el problema está de que si la gente lee el libro de Ezequiel, por ahí, ¿qué pasa? Entiende torcido las cosas. Y si entiende torcido las cosas, es un problema. Por eso tratamos de ver, ¿lo hacemos entrar o no lo hacemos entrar? Bueno, no entramos. Pero vemos de que la discusión era una especie de, tengo mis dudas,
No 100 libros santos, yo por supuesto que es un profeta, uno más grande profeta de Israel. Pero tengo también miedo. Y con todo, por todas las sí cosas buenas, sí cosas que no tienen ninguna duda sobre el libro de Ezequiel, que no pueden provocar ningún daño, sino más, pueden ayudar al pueblo de Israel. Entonces eso todo. Vemos acá Mishle. Mishle se traduce en español proverbios, ¿no? ¿Sí? Sí. Proverbios. El que se fija en los proverbios se puede leer el libro común. Yo tengo acá decenas de clases en el sitio de Mejor Meir sobre Mishle. Está bien. Uno lo puede entender de manera textual y puede recibir pensamientos muy útiles y ética y demás. Es el libro más importante de ética, pienso, la Tanaj. Pero con todo eso, es un libro que ya desde el principio, ¿de qué habla Mishle? De la sabiduría. Adonai bechokhmah yesad haaretz. Dios con la sabiduría creó el mundo. ¿Qué es lo que está insinuando? Que la esfera, la más alta de las décimas esferas, ¿cuál es? Sabiduría, Jochma. ¿Ok? Ahí está insinuando cosas que tienen que ver con Kabbalah. Más, si se fijan en el primer capítulo, al final del primer capítulo, creo que del versículo 21, 20, 21 en adelante, ¿quién habla ahí? La sabiduría misma está hablando. ¿Ok? Ok. Nuestros sabios tenían bastante miedo. ¿De qué? Que por ahí, cosas que tienen que ver con Kabbalah, que están semi-insinuadas o explícitas en el libro de Mishle, de los proverbios, pueden llegar a qué pasar? A confundir a la gente. Por eso hay un miedo. Lo ponemos. Lo mismo Coelho. ¿Coelho de qué habla? Todo el libro. Es un libro. El libro que menos quiero del Tanaj es Coelho. Yo, personalmente. Y pues un libro bastante deprimente. Shlomo lo escribió ya al final de sus días, después de los errores que hizo y las faltas y los desastres que se armó, entonces ya tipo está como decepcionado del mundo. Y que hable de Coelet, dos cosas. Uno, de la sabiduría como Mishle, y otra cosa de que Hebel. Hebel es, ¿qué es? ¿Cómo se traduce la palabra Hebel? No vanidad. Sin sentido. Sin sentido. Ahora, ¿qué está insinuando Coelho cuando dice que hay dos cosas? La sabiduría y el sinsentido. El no sin sentido, sino sin especificación, algo que no es entendible. Está insinuando las dos esferas, la esfera de la Jochma, la sabiduría, y las cosas que están sobre la sabiduría, que es Keter. Keter en la Kabbalah es sobre la sabiduría, es la voluntad divina. ¿Ok? Porque no está especificada dentro de sí. Entonces, ¿sabes? Cuando leyeron el libro de Coelho, dijeron, primero, es un libro deprimente. Es como un tango, hay gente que le gusta el tango, ¿no? Hay gente que le gusta el tango, yo odio el tango. Odio el tango como argentino y nací en Buenos Aires. Odio el tango porque siempre la chica lo abandona. Ninguna vez se quedó con él. Uno va al Caribe, escucha música alegre, siempre la chica está con el chico. En Buenos Aires siempre la dejó. Hay un tango que dice sur, paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca volverás como eras, ya nunca viviré. ¿Por qué nunca? ¿Por qué este deprimente? ¿Por qué? ¿Y si vuelve la chica? ¿Y si alguna vez se queda y no la abandona ahí en la mitad de la lluvia? La lluvia, el frío, la oscuridad en la pampa, tirado ahí. Ni el ferrocarril pasa, solo como un perro. Tangos, sí son tangos, son totalmente deprimentes. No un tango alegre. Si empieza alegre, al final se arruina en la mitad del canto. Siempre. Claro, ¿se puede cortarse las venas o qué? Es más o menos. En vez de cortarse las venas, hacen un tango y la gente le disfruta.
Es increíble cómo la gente puede disfrutar, que siempre está el tipo deprimido. Siempre. ¿Sabes que la depresión, de repente uno puede poner depresión a escribir algo? Pero ¿por qué yo tengo que leer? Que él le haga bien escribir no significa que yo tengo que leer. Yo tengo que cantarlo. No, no puedo cantar eso. Es una aberración. ¿Ok? Pero no importa. De cierta manera, Coelet es más o menos un tango. Todo lo que uno tiene al final. Sí, para nada. ¿Cómo lo sirvo? ¿Entiendes? Entonces, por eso no tengo una especie de. Por supuesto que estudié Coelet, muchas veces enseñé Coelet. Pero de aquí a decir que yo me levanto a las 2 de la mañana y digo, ¿qué leo? Estoy desesperado por leer algo. ¿Leo Coelet? No. Cualquier cosa, no. Coelet no. Entonces, ¿qué pasa? Pero el libro de Coelet está insinuando cosas que tienen que ver con Kabbalah. ¿Ok? Quiere usted decir que uno es Ujno y otro es Keter. Evel es Keter. Esto es sin sentido, ¿quiere usted decir? No sin sentido. Que es no detallado, no se encaja en nada. Y el Keter no encaja en nada, está sobre todas las esferas. No está dentro de las esferas. ¿Okay? ¿Es deprimante, decimos usted? No, deprimente es como uno lo describe. Yo puedo describir cualquier cosa, si lo describo como algo deprimente es un tema, pero lo que Shlomo describió como deprimente no significa que el Keter sea deprimente. Eso lo describió, como que está ocultando el Keter, ocultando la corona divina, ¿ok? Ese es el problema. Y eso tiene que ver, es básicamente Kabbalah. Entonces nuestros sabios también estaban con las antenas ahí paradas y digo, bueno, si leemos esto, si la gente los canonizamos, los ponemos en el Tanaj, pasa a ser parte de la obligación halástica de cada judío de estudiar todo el Tanaj. Problema. Les voy a decirles cuáles son los problemas que pueden llegar a surgir. El libro que más fue discutido, si entrarlo o no entrarlo, fue el libro de Shir Hashirim, el canto de los cantares. ¿Por qué? Porque la verdad, las descripciones son un poco demasiado gráficas, ¿no? Digo, ¿cómo describe a la chica? ¿Cómo la chica describe al chico? La chica describe al chico, no hay problema, pero que el chico, ¿cómo viene el asunto este? Demasiado gráfico, demasiado explícito, demasiado. Digo, entonces, pero el asunto no es lo gráfico. En la Mishnah, en el tomo de Yadayim, nuestros sabios al principio decían que Shir Hashirim no meta Yadayim, no se puede leer también con manos, no impurifica las manos. ¿Qué significa? Es un poco complicado, pero no importa. Significa que no tiene santidad. Es un libro que habla de amor entre un hombre y una mujer. No aparece el nombre divino, por supuesto. Y bueno, es un librito. Hasta que vino Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dijo, todos los cantos son santos. Todos los libros son santos. Kodesh. Y Shir Hashirim, Kodesh Kodeshim. Lo santo de la santidad. El libro más santo. Y ahí se declaró la halajá de que Shir Hashirim pasa a ser parte del Tanaj. Ya estaba entre el Tanaj, porque Rabbi Akiva estuvo mucho más tarde que la Knesset Gdolá. Pero vino también una discusión. Lo hicieron entrar, pero tampoco nuestros sabios tampoco lo aceptaron tanto. Ahora, ¿por qué Shir Hashirim tiene que estar adentro? Teóricamente no aparece el nombre divino. No hay nada. Es decir, ¿qué es lo que veo? De que siempre al final el chico no se puede encontrar con la chica y la chica no se puede encontrar con el chico. Siempre, o él se va o ella se va y la gente no se entiende ni al chico ni a la chica y lo miran como dos locos que se buscan entre ellos y no se encuentran. Y bueno, ahí se termina más o menos el libro. Una especie de novela. Una novela de las españolas estas. Que uno planchaba la ropa y veía la novela. Sí, no, pero es un lenguaje romántico, erótico. Romántico y erótico. Erótico, por ahí nuestros sabios no estaban tan en contra. El problema está de que no tiene ningún sentido poner un libro santo. El Tanaj, la Biblia, es un libro de santidad. ¿Qué santidad ves ahí? Nada. Entonces, con todo eso lo hicieron entrar. ¿Por qué lo hicieron entrar? ¿Cuál era el temor? El temor no eran las descripciones gráficas
eróticas entre el hombre y la mujer. No. Peor todavía. El asunto es que Shir Hashirim de cierta manera simboliza el amor del pueblo de Israel con Hashem y de Hashem con el pueblo de Israel. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué es tan gráfico? ¿Por qué es tan explícito? ¿Por qué? Explica Rav Kook. El Rav Kook, una vez el Rav Kook estaba paseando en la plaza. Shalom. De nuevo. Shalom. ¿Su nombre? Ali Yaakov, Lemuel Kurch. ¿De dónde? Ligada Rio de Janeiro, Brasil. Ah, en Brasil. Ok, siéntese. Ahí. Bueno, ok. Shalom, shalom. Están viniendo todos los brasileños, ¿saben por qué? Para que tenga dignidad para ganar el mundial. Pero como el maestro es argentino, entonces vamos a ganar nosotros. Ok, que esté bien claro. Como sea, Shir Hashirim es un problema. Las descripciones súper gráficas, súper de todo, no aparece el nombre de Dios, entonces ¿para qué se lo entra? Una vez preguntó esa pregunta a Rav Kook, y es totalmente increíble lo que pasó ahí. Porque usted sabe, Rav Kook escribió, más o menos dejó 500.000 páginas escritas. Yo pasé decenas de miles, las vi, decenas de miles de páginas. Casi no tacha. Casi no tacha. Ahora vi la página en la cual aparece la explicación de él de por qué Shir Hashirim entró en los libros santos. Vi la página. Ahora, el tipo que lo cuenta dice, estaba el Rav Kook paseando, el Rav Kook siempre cuando iba con una tinta, es decir, una pluma con una tinta poco cerrada y un cuaderno para anotar. Siempre. ¿Por qué? Entonces se le ocurría algo y enseguida lo escribía, ahí seguía. Entonces uno le preguntó, Rabino, ¿por qué usted dice? Le pregunté una pregunta que yo pregunté, ¿por qué Shir Hashirim tiene que estar? ¿Qué tiene ahí? ¿Por qué lo hicieron entrar en la Biblia y demás? Entonces Rav Kook le dijo, espera un segundo, sacó la libreta, sacó la pluma, le escribió un prefacio al Shir Hashirim, toda la explicación, le sacó la hoja y le dijo, acá lo tenés. Y el tipo fue y enseguida se lo mostró al hijo y ahí salió, hay un libro que se llama Olat HaReya, que es un sidur de Rav Kook, y Olat HaReya no es un sidur para leerlo, ¿eh? No es un sidur para rezar. Dice Modé, Ani, Lefaneja, en 7 horas termina de rezar, más o menos, no es para rezar, pero tiene unas explicaciones muy profundas. Ahí cuando ella habla de Shir Hashirim, el hijo de Rav Kook hizo entrar ese manuscrito, resolvió el manuscrito. Es totalmente inconcebible que una persona pueda llegar a escribir eso, 25, 30 renglones, que le preguntaron a mitad de una plaza, sin tachar una sola vez, sin marcar sin un error, es decir, una especie de ¿cómo se dice? Que uno escribe con una especie de iluminación divina. Acá lo tenés. Sí, no es normal. Es anormal de todo. Como sea, ahí que es lo que explica, de que Shir Hashirim, ¿quién es el que reconoció el nivel de Shir Hashirim? Rabbi Akiva. ¿Por qué Rabbi Akiva justo ese que reconoció y otros no? Porque Rabbi Akiva amaba a su esposa y conoció qué fue el amor. Es únicamente Rabbi Akiva que tuvo una mujer como su esposa, que abandonó toda su riqueza para vivir con él una vida de pobreza absoluta, para estudiar Torah, para pegarse al Shem, Aparte lo esperó mucho. y lo esperó 22 años después y demás. Únicamente Rabbi Akiva puede llegar, únicamente no Rabbi Akiva, cualquier persona que le falta ese tipo de descubrimiento que es el amor entre pareja, no puede llegar a entender ni Shir Hashirim ni la Torah. El apego a Dios es algo que está condicionado con el apego a su esposa. Si una persona no conoce ese tipo de sentimiento, no puede conocer el sentimiento de estar apegado a Dios. Él se piensa que sí, pero no. Como está escrito en el Zohar sobre Kohanim. Un Cohen tiene que bendecir al pueblo de Israel desde el rezo. Sí o sí. Sí. Pero dice el Zohar, un Cohen que no está casado no puede bendecir. No es así la halajá, ¿eh? Pero el Zohar dice, no puede bendecir. Porque un Cohen que no se casó no puede bendecir.
Porque en la bendición dice que Dios nos ordenó a nosotros, a los sacerdotes, a bendecir al pueblo de Israel con amor. Y entonces dice Zohar, ¿y usted que no está casado, usted qué sabe qué es el amor? ¿A quién quiere usted? A mi mamá. No, mi mamá no es tu amor. Usted tuvo una vez novia, se casó. Si no se casó, entonces usted no sabe qué es amor. Entonces, si no sabe qué es amor, ¿cómo puede bendecir al pueblo de Israel con amor? Por Dios. Está como diciendo una palabra además. Es una bendición en falta, porque usted no sabe lo que es amor. Entonces, únicamente, dice Rabbuk, ¿quién es el que puede descubrir qué es el amor del pueblo de Israel, del pueblo de Israel a Dios y Dios al pueblo de Israel? Únicamente el que tiene un amor a su esposa. ¿Entendido? Entonces, por eso justo él es el que puede llegar a descubrir la santidad y de todo de Shirashirim. Sí. Es por eso que el pueblo ya le tenía si se moría la esposa, ya le tenían una Aquí suplente al Cohen, escuché eso. hay una idea así en la Mishnah, ¿Sí? pero no es por eso, es porque en Kippur el primer sacrificio tiene que ser, va a expiar a él y a su casa. ¿Y qué significa su casa? A su esposa. Y si no tiene esposa, no puede expiar. Es por eso. Es por eso, no tiene nada que ver. Gracias. Sí, ¿una pregunta? Bueno, te volvemos. Ahora, si nos ponemos bien, dijimos de que hay un problema en el libro de Ezequiel, libro de Mishle, Proverbios, libro de Coelet, que viene a ser la traducción, ¿cómo es? Eclesiastes y Shirashirim. Si ustedes nos fijamos bien, el libro de Ezequiel, bueno, lo entiendo, es un profeta y habla de cosas totalmente explícitas sobre la revelación divina, está bien. El problema está con los tres. Los tres, ¿cuál es la base de los tres? Que fueron escritos por Shlomo. ¿Entendido? Y nuestros sabios tenían problemas con eso. ¿Por qué? Porque Shlomo, de cierta manera, es una persona que es la cúspide de la inteligencia. Está escrito explícitamente en los versículos, ¿ok? Que es la cúspide de la inteligencia. Pero por otro lado, hizo tantos errores en su vida que la consecuencia fue debacles, división del reinado y demás. Entonces ellos tenían cierto miedo, no de Shlomo, por supuesto que no, pero de lo que está escrito, porque la gente dice, bueno, quiero vivir una vida como Shlomo. Está bien, pero un problema, ¿por qué? Porque Shlomo vivió una vida un poco complicada. Entonces Shlomo al final hizo Teshuvá y todo, pero tú no sé si la vas a hacer. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema básico? ¿Puedo hacer un favor? Un poco de agua. Sí. Gracias. ¿Cuál es el problema con que nuestros sabios no querían que la gente sepa cosas que tienen que ver con Kabbalah? Si la Kabbalah es parte de la cultura del pueblo de Israel, entonces ¿por qué no ponerla? Porque hay mucho peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro puede ser así. Para entender el peligro hace falta entender otra Gemara, que ahora me acuerdo. En el tomo de Haigá, en el Talmud, en el tomo de Haigá, nos cuentan que hay 4 sabios que entraron al Pardés. Ahora, Pardés no es como la gente dice, Pshat, Remesh, Drasot, que es una abreviatura de los 4 tipos de estudio de Torah. No. Pardés es un jardín. La expresión textual de la palabra jardín. ¿Es una palabra hebrea la palabra Pardés? No. No. ¿Por qué no? Porque no existe ninguna palabra que tenga una especie de raíz de 4 letras en hebreo. ¿Okay? La palabra Pardes, que de ahí salió la palabra paraíso, es persa. Persa, ¿ok? Cuando dicen nos entró un Pardes a un gan, a una especie de jardín. Entonces, en la época de estos sabios se decía, en vez de decir la palabra jardín, se decía gan, se decía Pardes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos vivían también en la época persa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, dicen así, que Rabbi Akiva hizo entrar a 3 de sus compañeros con él a una especie de jardín espiritual. ¿Quiénes son los 4?
Ben Azai, que hay quien dice que fue el yerno de Rabbi Akiva por un tiempo. Ben Azai. Ben Zoma. Y, gracias. Ben Zoma. Y Elisha Ben Abuya, que se lo denomina después Ajer, el otro. Y Rabbi Akiva, los 4. Entraron en ese jardín espiritual, o sea, como sea. Ahora, Rabbi Akiva les dijo, vamos a entrar a elevarnos espiritualmente. Nada más les advierto algo. Cuando ustedes ven una especie de mármol puro, no digan la palabra agua, agua. ¿Se les quitó la mano? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de esa entrada, una especie de elevación espiritual muy elevada? Las consecuencias fueron desastrosas. Ben Azai, que era uno de los grandes rabinos, murió. Ben Zoma, otro de los rabinos que entraron con Rabbi Akiva, se enloqueció. Se le rebotó la cabeza, está. Quedó ahí, como se dice, totalos que hasta allí. Otro, Elisha Ben Abuya, se hizo hereje. Llegó a la herejía y abandonó toda la Torah y el cumplimiento de las mitzvot y también su identidad nacional. Es decir, era se convirtió en romano, pero romano sabiendo casi toda la Torah, era uno de los más grandes rabinos de esa época, de su generación. Y el único que entró en paz y salió en paz es Rabbi Akiva. Ahora hay que entender cómo viene el asunto. Ben Azai, ¿por qué Ben Azai entró y murió? Porque Ben Azai no se casó. ¿Por qué no se casó? Te dijiste una buena. Porque estaba tan apegado a la Torah que sentía que si se casaba y tenía que estar 15 minutos en su casamiento, se sentía como que se moría. Y hay quien dice, pues ver una silla, señor. Hay quien dice de que se casó con la hija de Rabbi Akiva, y por supuesto ni bien se casó, al otro día se divorció. ¿Por qué? Porque no entendía qué hago ahora. Sí, no tenía nada que ver el tipo. Y por eso, al no estar completo espiritualmente, que es el casamiento, al no convivir una vida conyugal como tiene que ser, entró en esos secretos y se murió. El otro es Ben Zoma. Ben Zoma se enloqueció. No murió, pues se enloqueció. Pasa que sí estaba casado por lo menos, pero se enloqueció. Ahora dicen esto, ¿sabes por qué lo llaman Ben Zoma y no Rabbi Ben Zoma? Lo ponen el nombre del padre, Ben Zoma, el hijo de Zoma, y no tiene nombre, no. Porque no lo declararon Rabbi. No le permitieron ser participantes del Sanedrín. ¿Ok? No nombraron Rabbi. Entonces el problema es que él sabía para ser Rabbi, pero nuestros sabios dijeron de que no entra en eso, no por cuestiones políticas, lo que vieron. Y eso es lo que provocó una especie de... Ya estaba empezó con la pierna izquierda. Entonces al entrar a ese experimento súper espiritual, se enloqueció. Hizo de malo él. Y Elisha, no hizo ninguna cosa mala, pero sí fue. Elisha, ya nuestros sabios discuten por qué Elisha se hizo un hereje, un antinacionalista, antinada. ¿Por qué? Hay varias explicaciones, no quiero entrar en detalles, pero vemos de que él abandonó todo. Y el único que entró en paz de esa especie de vivencia espiritual y salió en paz fue Rabbi Akiva. ¿Por qué? Porque estaba casado, primero. ¿Ok? Porque vivía una vida común, una vida normal. Ahora, ¿qué es lo que le dice a Rabbi Akiva? Escuchen bien, en la Gemara está escrito de que cuando ven ustedes un mármol puro, no digan agua, agua. ¿Qué significa? Muy simple. La base de la Kabbalah, y tienen que entrarlo bien en la cabeza, ¿ok? Éntrenselo bien, no se lo saquen nunca en la vida.
la base de toda la sabiduría de Kabbalah. Y la finalidad de toda la sabiduría de Kabbalah es que todo es uno. Significa todo es uno. Dios está en todos lados. Dios existe en todos lados. En cada átomo del mundo está Hashem. En cada microbio, en cada gusano, en cada bacteria, en cada virus. ¿Un virus qué es? Un pedacito de ARN con una cola dando vuelta ahí. Ahí está Hashem. No al lado, no entre dos virus está Hashem. No, entre el virus. ¿Ok? Ahí está Hashem. Entonces, cuando Rabbi Akiva le dice, ustedes ven un mármol puro, no digan agua. ¿Por qué van a decir agua? Porque en el momento en el cual tú ves una cosa que es única, un mármol puro entero, tú dices, no, yo quiero otra cosa. Quiero agua, libro, teléfono, yerba, me trajeron, muchas gracias. Audífono, equipa, lo que sea que pida. Ya estoy diciendo, esto está fuera de Hashem. Y ese es el mayor desafío de la gente que estudia Kabbalah. ¿Por qué? Ese es el desastre. ¿Por qué eso es un desastre? ¿Por qué cuando uno separa algo de Hashem puede ser un desastre? Porque ahí empieza la dualidad. La dualidad significa de que hay Dios y hay algo más. Ese es el primer error. Segundo error, todo es Hashem. ¿Qué es el problema con eso? De que está bien, pero hay un desafío total y un error muy común. Porque si todo es Hashem, Hashem cuando estaba aburrido, ¿qué hizo? Se acostó con una virgen. ¿Ok? Y de ahí salió un Dios se encarnó. Lindo, encarnó, se sentó. Todo el cristianismo empieza de eso. ¿Ok? Los primeros cristianos eran judíos que también sabían Kabbalah. Entonces decían, Dios está en todos. Entonces, ¿en qué está? Se puede encarnizar. Pero un problema. ¿Cómo se encarniza? Y bueno, tiene que ser un bebé. Y si es un bebé, ¿cómo fue el asunto? Si ponemos el padre y a la madre, un problema. Pues ¿dónde está Hashem? No se puede sacar a la madre. ¿Por qué? Porque de ahí salió. ¿Vamos a sacar a quién? Al padre, lo sacamos a la madre. Y aparte Dios por lo general tiene nombre de macho, no de hembra. Entonces enganchamos al macho con la hembra y se encarnece. Entonces Dios es carne exterior y espiritualmente es Dios. Esto es una discusión, los primeros decenas, hasta los años 200, hay una discusión si Jesús era un hombre que tenía un alma divina o era divino, tenía sus células. ¿Ok? Toda discusión. Se rompían la cabeza los aburridos estos. ¿De dónde salió esa discusión? Del error fatal de mal entender la Kabbalah. Porque si Dios está en todos, también dentro de qué? Puede entrar dentro de un vientre de una mujer. Pero también entró en mi vientre. Y en su vientre. Entonces... pero usted no tiene pinta de Dios. Sin embargo, Jesús tenía pinta de Dios. Bueno, por supuesto. No, se lo ve que tiene pinta de Dios. Seguro. Entonces debe ser así. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Entonces, al mal entender la Kabbalah, por eso nuestros sabios se sentaron y vieron a ver qué libro entra, qué libro no entra. ¿Se imagina el desastre? Otro desastre que puede pasar por mal entender la Kabbalah y entender de que si Dios está en todo, entonces puede llegar a entender como un gran filósofo que era bastante estúpido y perverso, se llamaba Baruch Spinoza. ¿Que Spinoza qué es lo que dijo? Okay. Dios se revela en todo. O sea, no, Dios se revela en todo. Entonces, ¿qué es todo? La naturaleza. Entonces, si Dios se revela en toda la naturaleza,
Y más todavía, me salió en gematria que la palabra Elohim es la misma gematria, la misma cantidad de números. Si yo agarro cada letra con un número, sale 86, como la palabra Ha-Elohim, es de Ateva, la naturaleza. Es decir, la naturaleza y uno de los nombres divinos, uno de los más importantes, es el mismo número. Quiere decir que Dios es la naturaleza. Muy bien. El problema está de que después fue otro paso. Dice, si Dios es la naturaleza, quiere decir de que no hay Dios. ¿Por qué? Porque está la parte de la revelación de Dios en la naturaleza. Yo estoy esto a favor, excepto los cabalaes. El problema está de que ahí Spinoza dijo así: si Dios es la naturaleza, quiere decir que Dios no tiene nada que no hay en la naturaleza. No hay ética, no hay moralidad. ¿Por qué? En la naturaleza hay moralidad, hay ética. ¿Usted una vez intentó convencer a un león de no comerse a una criatura que recién nació? No importa un pepino. La madre lo tuvo y él corre a la madre, después agarra el novillo chiquito y se lo come. ¿Tiene ningún problema? No hay moralidad, no hay ética en la naturaleza. Entonces, en la conclusión, ahí empezó la conclusión errónea de él. Si él decía, Dios se revela en la naturaleza, no hay ningún problema. La discusión entre Spinoza y los demás rabinos fue que Spinoza dijo, Dios se revela en la naturaleza. ¿Y dónde más? Nada más. No, infeliz. Dios se revela en la naturaleza y en todo. En la ética, en la personalidad, en la vida común y demás, y demás, y demás. Y por eso tiene leyes y puede ordenar. Si Dios está limitado a las naturalezas, yo nunca voy a cumplir una orden que voy a recibir de un elefante. Vamos a decir que viene un elefante y me dice, señor David, usted tiene que hacer tal cosa. ¿Qué es lo que le digo? Matate. Usted me puede amenazar con la trompa y me puede matar. Pero yo a usted no le debo nada. Ese es el problema, ese es el error. Entonces, un error es ver a Dios como se puede encarrizar y puede llegar, de ahí sale el cristianismo, de cierta manera. Otro error puede ser Spinoza, que entendió de manera muy parcial la revelación de Dios. Dios se revela en la naturaleza. ¿Y dónde más? En ningún lado más. No, infeliz, se revela muchas cosas más. La naturaleza es una de las revelaciones divinas. Otro problema es si Dios se revela en todo, entonces tiene que ser, Dios se revela también ¿dónde? En mi pecado. Y así pensó Shafetzi. Shafetzi dijo, bueno, ya está. Bueno, entonces quiere decir así. Yo peco y el pecado es, ¿por qué peco? Porque quiero que Dios se revele dentro de la impureza. Muy interesante lo suyo. ¿Y qué pasó con él? Dejó de ser parte del pueblo de Israel. Es decir, ese es el peligro de gente que entiende mal la sabiduría de la Kabbalah. ¿Entendido? Por eso estos sabios, qué libro entra, qué libro no entra, tienen que verificar bien a ver qué entra, qué no entra. Porque el mal entendimiento de esos secretos puede provocar desastres. Por eso se tiene que tener mucho cuidado, y eso es lo que trataron nuestros sabios de hacer cuando canonizaron el Tanaj. Por eso sacaron afuera a libros que por ahí tienen cosas muy lindas, especialmente el libro, por ejemplo, de Hanoch. ¿Sí, no? Muy importante. El libro de Hanoch. Hanoch 1. Sí. No, hay dos. El Hanoch 1 es muy importante, pero tiene muchísimas cosas que tienen que ver con Kabbalah, y ahí es el problema, que no está dosificado. Entonces uno puede leer y después ahí se resbala una cáscara de banana y ya está. Anda a salvarlo. Hay dos. El primero. Y demás. Hasta tanto que nuestros sabios dijeron, una persona que lee esos libros no tiene parte del mundo venidero. Está escrito en el tomo en el Talmud, en el tomo de Sanedrín. No tiene parte del mundo venidero. Porque quisieron dejar a la gente de esos libros. Yo leí parte de los libros porque mi rabino me permitió. ¿Ok? Yo estudié con él, me permitió, le pedí, yo quiero estudiar ciertos libros, y me dijo, no hay problema. Si tienes alguna duda, me preguntas, por supuesto. Ahora, cuando le pregunté, digo, ¿y usted estudió? Digo, no, en mi vida. ¿Y por qué me dejó estudiar? Digo, bueno, porque les estudiar, no puedo prohibir. Porque teóricamente es que lo lee no tiene parte del mundo venero. Entonces tenía que pedir un permiso especial para poder leerlo. No voy a poder leerlo.
Te hago una dame que preguntas. Y hay cosas bastante. Un libro muy importante, Ben Sira. Ben Sira no tiene secretos de Torah por lo general. Es de la generación de Irmiao, una o dos generaciones después. Pero tiene muchas cosas de ética. ¿Ok? Y tampoco entraron en el Tanaj. ¿Ok? Porque no fue. Hay que entender, lo que entró en el Tanaj son cosas que fueron escritas con Espíritu Santo o con sabiduría de Shlomo. ¿Entendido? Sabiduría de Shlomo. Y especialmente Shlomo. ¿Entendido? Pero entonces, Kabbalah viene de recibir y es la sabiduría mística, entonces, yo llegué tarde, quizás usted lo explicó. Sí. Pues vamos a dar una especie de varias clases sobre ese tema para que la gente entienda qué es la Kabbalah, las distintas ramas de la Kabbalah y demás, porque estamos antes de Bar Yochai, de la Medgim, del Lag Baomer. ¿Ok? Nos vemos si Dios quiere la semana que viene y voy a explicar ahí los primeros libros de Kabbalah que hubo, especialmente Sefer HaYetzirah. Sefer HaYetzirah, libro de creación y demás libros que hablan específicamente, son los primeros libros que fueron escritos. Rabbi Akiva mismo escribió libros de Kabbalah. Uno de los libros más importantes de Kabbalah de la época tanaíta es Otiot de Rabbi Akiva, las letras de Rabbi Akiva. Es un libro muy importante. Otra vez hay que acostumbrarse, yo no estoy acostumbrado a ese tipo de forma de redacción. ¿Ok? Lo estudié bastante tarde. Por lo general toda la Torah la estudié bastante tarde, pero especialmente eso. Entonces, no estar acostumbrado a mí no me cuesta. Pero es un libro muy importante. ¿Cómo se llama el libro? ¿De Rabbi Akiva? Otiot de Rabbi Akiva. Las letras de Rabbi Akiva. Midrash Otiot de Rabbi Akiva. Sefer Jalot y demás. Sí. Ontem, eu e minha esposa estávamos estudando justamente essa... Ontem, Sí. eu e minha esposa estávamos estudando sobre esse assunto, no Tânia. E, assim, a gente chegou à conclusão, claro que, para ter um entendimento de que a Kadosh Baruch Hu, ele preenche todos os espaços, inclusive até entre os átomos, entre o próton, o neutro, etc. Tudo o que não existe é porque a Kadosh Baruch Hu não está. Por exemplo... Todo lo que no existe porque Kadosh Baruch Hu no está. Essa água não Sí. estaria aqui se a Kadosh Baruch Hu não estivesse nela. Por supuesto. Então, Si a Kadosh Baruch Hu saca ele sai do del átomo de acá, ¿te lo ve ahí? Saca su presencia divina, se hace un agujero y me empieza a gotear todo el agua. A água só. ¿Entiendo? Desaparece. Exatamente. ¿Ok? Y si Dios no está en mí, desaparezco. Menos mal que me están filmando, que si desaparezco por lo menos se ve mi desaparición. No es que me muero. No. Desaparezco. Desaparece. ¿Ok? Desintegración. Recuerdo cuando yo era chico había películas de ciencia ficción que tiraban un coso y se desintegra. Así es. Sin que tire. Então eu posso concluir então que o TI que fala que a Kadosh Baruch Hu renova todas as coisas, Todos los microsegundos Kadosh Baruch Hu crea el mundo de vuelta. ¿Ok? Bueno, ok, hasta acá llegamos esta vez. Nos vemos la semana que viene. No, para aclarar que Baruch Espinosa no era cabalística, solo... No, estudió Kabbalah. Estudió Kabbalah y la entendió como la cara de él. El problema. Se conoce como más filósofo que cabalista. Sí, pero él estudió Kabbalah y la entendió mal. Ese es el problema. Gente que estudia Kabbalah la entiende mal. Si todo es Hashem, quiere decir que ¿dónde está Hashem? Puedo rezar en el Bet HaKnesset, en el sinagoga, puedo rezar en el baño, es lo mismo. Frente al inodoro, ¿no está Hashem? ¿Y pero cómo se rezar en el inodoro? Y sí, todo es Hashem. Es lo mismo, todo lo mismo. No, todo lo mismo. Ok, no es todo lo mismo. No es lo mismo en el templo que fuera del templo. No es lo mismo dentro del templo y dentro del lugar más santo del templo. No es lo mismo Eretz Israel que la diáspora. No es lo mismo la tierra que Saturno. No es lo mismo. No se revela de manera distinta, pero está en todos lados, por supuesto. Se puede decir que nosotros... Porque, assim como existe parte diferente do nosso corpo, mas o mais importante de todos, além de toda a parte do corpo, é o cérebro. Então, parte mais importante do corpo é o cérebro. No Bet HaMikdash tem o Kadosh Kedoshim. Sim. Então, o local mais específico onde a Kadosh Baruch Hu colocou o nome dele. Sí, pero Dios se presenta en todos lados. ¿Okay? Se puede decir con respecto a lo que usted dijo, que para que nosotros podamos revelar a Hashem tenemos que llegar hasta el nivel de la sabiduría y por ahí la Kabbalah puede llegar a la mente. No, uno puede percibir a Hashem sin saber nada.
Por el solo hecho de la percepción, de una especie de estar preparado a percibirlo. Por supuesto que entender esa percepción hace falta para eso el Torah. Si no, uno no entiende. O la entiende torcida o no la entiende. Lo que yo quería preguntar es que si una persona entra muy profundo en la Kabbalah y busca llegar al nivel de Keter, ahí puede llegar a tener una percepción que es Si no, indefinida. si no está preparado el estudio de la Torah antes, entonces cuando entra a la Kabbalah, al no tener la base, se puede llegar a embarrar del todo. ¿Ok? ¿Puedo apagar por favor el coso? Ok, sí.